Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter, en X, los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid, por cierto. El pasado domingo, junto con la periodista y divulgadora Luz Trujillo, hablamos del 2 de mayo de 1808 con Manuel Fuentes, historiador, profesor, libro de danzas en Twitter, con Jesús María Uribe, periodista experto en temas de historia, y con Abraham Amo, productor del canal de Hazañas de España, en YouTube. Espero que os guste. Es domingo, de nuevo tenemos un nuevo espacio de Espacio Historia, un programa de Espacio Historia. Hoy contamos con Hazañas de España, con Abraham, con Manuel, que se incorporará, libros y lanzas, y Jesús María Uribe, periodista especializado en historia. Y por supuesto Luz. Luz, buenas noches. Bueno, empezamos. Muy buenas noches, Darío. Gracias por este nuevo espacio de historia que abres cada domingo. Voy a saludar a los amigos colaboradores que nos acompañan en cada programa, para luego dar paso al tema que nos trae hoy aquí. Tenemos a Abraham, que es redactor del canal Hazañas de España. ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes o buenas noches Hola, ya. buenas tardes. Ya casi que noche, sí. Eso es. Tenemos a Jesús María, que es periodista y es divulgador histórico. Buenas noches otra vez, Jesús. Buenas noches, muchas gracias por volverme a invitar. Un placer. Y bueno, estamos esperando a Manuel, que es historiador y que ya es un colaborador habitual y amigo de este canal. Vamos a hablar hoy del 2 de mayo. Darío, te voy a pasar la palabra para que empecemos, ¿no?, a narrar esos hechos, esos acontecimientos, ¿no?, que nos llevaron a un levantamiento contra los franceses y que hemos celebrado recientemente aquí en Madrid. Así que te paso la palabra. Pues muchas gracias. Precisamente estoy viendo que está aquí voluntarios de Madrid que tuvieron el detalle de invitarme a esa maravillosa recreación que tuvo lugar en la Puerta del Sol y en el Palacio Real, que tantas fotos saqué y que las tenéis en mi web y en mi canal de Twitter. Ya veo que se ha incorporado libros. Manuel, vamos a ver si funciona su micro y todo para comenzar todo exactamente bien. Muy buena, ¿qué pasa, Ahí Darío, está don Manuel. compañía? Hombre, don Manuel. Se Don escucha Manuel. bien, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a empezar aquí con este 2 de mayo con lo siguiente. Fran, aquí tenemos el vídeo. No sé si se habrá escuchado bien porque es un poquito complicado poner un vídeo por el espacio. He puesto un vídeo. He puesto el vídeo también en los comentarios de Twitter de este espacio. Ahí lo podéis ver. Y bueno, Abraham, yo te llamo productor de Hazañas de España. No sé si cómo te prefieres denominar, pero cuéntanos un poquito Como de este vídeo. prefieras. Pues, a ver, sí, en primer lugar indicar que aunque empiece con el 2 de mayo, tengo muchísimo interés en escuchar lo que va a decir luego el compañero sobre enfrentamientos que hubo contra los franceses en otros lugares de la península, porque es verdad que siempre nos centramos en el 2 de mayo y nosotros hemos hecho el vídeo sobre este tema porque es lo más conocido, pero es cierto que en otros lugares de la península también hubo incluso combates previos. Entonces, creo que luego va a hablar de ello Jesús María, si no me equivoco. Sí, Y creo que es un tema también muy interesante que, si me permite, incluso le copiaré para algún vídeo futuro. seguro que está encantado. Y bueno, para comenzar por Con... Madrid, tenemos hacéis el vídeo con el tema de la traición, ¿no? Con la traición de la familia real española, la verdad, ¿no? Exacto, claro. Aquí, como creo que se ha oído al principio del vídeo, tenemos el Tratado de Fontainebleau en 1807,
que es el tratado que permite que los franceses pasen por la península para la invasión de Portugal. Como bien sabemos, no salió precisamente bien, porque aprovechando tanto su paso como la inestabilidad política que se daba en España tras el motín de Aranjuez, etcétera, etcétera, pues ellos aprovechan ya que están para quedarse y ocupan distintas ciudades. En el caso de Madrid es en marzo de 1808 cuando el general Murat aprovecha y ocupa la ciudad. Entonces, de contexto, hay que tener en cuenta que tenemos la ciudad llena de patrullas francesas armadas y además en las afueras rodeada por unos, según las fuentes, entre 30.000 y 40.000 soldados franceses. Es decir, que Sí, tenemos aquí un buen número de franceses. sí. Está el tema complicado. Y, y salta una chispa, ¿no? Salta una chispa en el Palacio Real, digamos. El Palacio Real, Claro, claro, exactamente. En esa situación de tensión, claro, las autoridades en ese momento no hacen nada, según las fuentes que consultamos para el vídeo, valoran movimientos, pero al estar rodeados por 30.000 soldados y la guarnición que había en Madrid ser muy inferior en número y en equipamiento, pues prefirieron no hacer nada. Lo que pasa que, claro, el pueblo español no iba a tragarse esa serie de afrentas y esa indignidad tan fácilmente, por muy superior en número que fuesen los franceses. Entonces, como tú muy bien dices, todo se desata a partir de en la mañana del 2 de mayo de 1808. La gente comienza a congregarse en el Palacio Real porque corre el rumor, y bueno, era verdad que se lo iban a acabar llevando, de que se iban a llevar de Madrid a lo que quedaba de la familia real, que eran ¿tú crees que se lo los llevaban infantes. o que ellos se iban encantados? Yo creo que más bien es lo segundo, ¿eh? Sí, claro, puede ser, pero de cara a la gente que allí se congregaba, ¿no? Tú ves que ya han salido y que ahora se van a salir estos, como poco te mosqueas. Sí, exactamente. Entonces, claro, y tenemos que tener en cuenta, como estaba diciendo, ¿no? El contexto de que la gente está ya mosqueada, la gente está ya, ¿no? Por la indignidad que están soportando. Y entonces esto es ya el estallido. Como bien, que por cierto tú tienes un hilo muy bueno sobre el tema, cuando allí se congrega la gente con los gritos y tal, se asoma el infante Francisco de Paula, uno de los hijos del rey Carlos IV, simplemente, ¿no? Saludando así con la mano y ya empieza a cundir más la histeria, ¿no? Y el famoso grito, ¿no? De a partir de lo que decía el cerrajero Blas Molina, que nos lo llevan. Empieza la gente a gritar que se van a llevar a lo que quedaba allí de la familia real, la cosa cada vez más tensa, y pasa además una patrulla francesa por allí con la que se enzarzan. Y entonces los franceses, con sutil diplomacia, no tienen otra cosa que abrir fuego sobre la multitud y después, con artillería, utilizar los cañones para dispersar a la multitud, dejando allí muertos. Entonces, teniendo en cuenta la ira contenida y todo el contexto que había, esto es ya el estallido definitivo, y empiezan a darse de forma espontánea, porque luego lo voy a recalcar, ¿no? Con el tema de qué es lo que hizo aquí el ejército, pero esto es un levantamiento popular. Esto es el pueblo de Madrid de forma espontánea, que ante la situación empiezan a atacar a los franceses en distintos lugares. Como en el vídeo se menciona, ¿no? Desde Sí. los balcones, ¿no? Los más exaltados, gritando a las armas, morir antes que esclavos, ¿no? Llamando a la lucha contra el francés. De hecho, en tu hilo, que eso no viene en el vídeo, pero en tu hilo me pareció muy interesante que mencionabas que no sé si era un párroco o un cura, Hay un que párroco que vino a arenga en la decir Plaza que... Mayor, justamente donde están Exacto, las escaleras de la escalinata de, sí, ¿cómo se llama? De la calle, bueno, las famosas escalinatas, donde está el restaurante de Luis Candelas, el Arco del Cuchilleros, que en el Arco del Cuchilleros ahí hay una especie de, de atrio, bueno, sí, hay un atrio, y desde ahí, desde arriba de esas escaleras, arenga a la multitud y dice que matar franceses no está tan mal. En este sí, caso, sí, creo que la palabra era que era una obra meritoria, ¿no? Era lo que exactamente, decía. Y claro, exactamente. en ese contexto ya se desata la multitud, se desatan los ataques. Es importante tener en cuenta que aquí la gente no tenía acceso a armas de guerra de verdad. Entonces ellos luchaban con lo que tenían, desde navajas, palos y curiosamente macetas. En el vídeo se menciona que hay un oficial francés que iba por la calle del barquillo y muere porque desde un balcón una mujer se asoma y le tira una maceta y y acaba con él. Tener eso así en cuenta, que aquí combatieron hombres, combatieron mujeres, fue un levantamiento popular en el que todo el mundo se echaba las manos lo que podía y a atacar franceses en calles, en plazuelas, etcétera.
Murat se dio cuenta pronto de que aquello iba en serio. Murat lo que hizo fue no solo movilizar a las tropas sin escrúpulos ninguno, como te digo, aquí empezó porque dispararon con artillería, pero también llamó a las 30.000 hombres que tenía fuera de Madrid para que entrasen en la ciudad y sofocasen el levantamiento. Dentro de estas anécdotas, como lo que hemos contado de la maceta y del párroco y tal, me llama mucho la atención que en la cárcel real bastantes prisioneros piden licencia para salir y luchar contra los franceses, prometiendo cuando acaben volver. Y ya no sé si será mito o no, pero según las fuentes consultadas, ciertamente muchos de ellos salieron y al día siguiente, menos uno que se fugó, el resto volvió. O sea que Sí, eso es es cierto. también una anécdota curiosa. Hay otra anécdota, bueno, anécdota con esta pobre gente. Hay una iglesia que está muy cerca a la Palacio de Oriente, que es la iglesia de Santiago, que no es exactamente como es ahora, pero ahí había unos albañiles, pues estaban arreglando el tejado. Cuando vieron a la gente huir desde la plaza de Oriente, comenzaron a lanzar todo tipo de, de, pues, de tejas, de todo lo que tenían en las manos. E incluso algunos se tiró desde el tejado con unas tijeras y trató de matar a algunos. La mayoría de esta pobre gente será fusilado al día siguiente en la montaña de Príncipe Pío. O sea, que no fue una anécdota, pero bueno, Exacto, sí. no fue ninguna Luego tontería. trataremos las órdenes de Murat con los fusilamientos, porque él mandó fusilar a todo el que llevase un arma, claro, entendiendo como arma hasta unas tijeras. Exactamente. Entonces, todo el que fue detenido por la calle llevando cualquier cosa se lo llevaron por delante. Pero bueno, en el momento del estallido, como tú estás describiendo, ¿no? Con tijeras, con lo que sea, fue la furia española. Y al margen de anécdotas, destacar la resistencia especialmente tanto en la Puerta del Sol como en la Puerta de Toledo. En la Puerta del Sol, claro, lo que se dirige contra ellos, viniendo desde el Retiro, llegan coraceros, llega caballería, y los primeros en llegar al ataque son los mamelucos. Y en estos combates la Puerta del Sol es el contexto del célebre cuadro de Goya, que imagino, un cuadro muy famoso, que todos saben, el de la carga de los mamelucos, y es un cuadro que representa muy bien ese enfrentamiento de personas, son civiles, con lo poco que tienen a mano, ya sea con palos, con navajas, con cuchillos, enfrentándose a soldados a caballo que son soldados profesionales y perfectamente equipados, es decir, a un combate totalmente asimétrico. Y a pesar de eso, tanto en la Puerta del Sol como en la Puerta de Toledo hubo una buena resistencia que al final acabaron con ellos pues porque recurrieron al uso de artillería, contra lo cual poco puede hacerse. Y lo que sí veo importante en este punto es lo que habíamos dicho antes de la actitud del ejército, porque la orden oficial de la autoridad fue no hacer nada, es decir, ningún acto de hostilidad a los franceses, la gente estaba ahí luchando, muriendo, pues dejarlos, no intervenir. Y aquí es cuando, a pesar de las órdenes, sí intervienen Luis Daoiz y Pedro Velarde. Para mí son dos personajes muy importantes porque, bueno, en vídeos anteriores hemos tratado muchas batallas de los tercios, tal, y obviamente tiene un mérito inmenso, pero siempre en ellas se está ejerciendo valor en un contexto que es lo que se espera, ¿no? Que tú en batalla combatas, luches contra enemigos. Aquí ellos supieron hacer lo correcto, aunque la orden era la contraria. Ellos se podían haber quedado quietos, no arriesgar sus vidas, porque la orden era quedarse quietos. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Ellos decidieron no seguir esas órdenes deshonrosas porque no iban a estar ahí parados mientras mataban a la población, los invasores. Entonces bueno, y los artilleros del Parque de Artillería de Monteleón, lo que hacen es dar armas a los ciudadanos que lo pedían y bueno, allí formando entre los soldados que había y se unieron y los ciudadanos armados, como bien pudieron montar allí una resistencia, que ahí fue donde cuando ya Murat acabó con los distintos focos de rebelión de la ciudad, es cuando puso ahí el centro, enviar todo a por ellos para destruirlos totalmente. Y lucharon, resistieron, repelieron a los franceses durante un tiempo, pero al final, como es normal, ante la superioridad del número y de armamento, acabaron cayendo y ambos lucharon hasta el final. Velarde murió defendiendo la puerta del parque de artillería, cayó allí, y a Daoiz lo acabaron con bayonetas acuchillando por la espalda. Entonces los dos caen en combate. Y son personajes cuyo sacrificio es muy importante,
bueno, quien haya pasado por la plaza del 2 de Mayo, está allí la estatua, en lo que era la puerta del Parque de Artillería de Monteleón, en la que están representados ellos, Daoiz y Velarde. Y un hecho muy curioso, que no sé si mucha gente sabe, es que precisamente por su valentía, a los dos la estatua famosa de los dos leones que hay en la puerta del Congreso, reciben popularmente su nombre, Daoiz y Velarde, en honor a esos dos oficiales que allí cayeron. Exactamente. Con esto con esto de los nombres, también el barrio madrileño de Malasaña viene porque allí cerca del parque de artillería pues murió una costurera, Manuela Malasaña, que también la mataron los franceses. Exactamente. Y también murió allí Clara del Rey, otra mujer que acudió en ayuda de su marido y sus hijos que estaban en el cuartel. Como has dicho, Manuela Malasaña y Benita Pastrana, que al parecer estaba a cargo de un cañón. Y por lo que sabemos, David Bonita. tuvo una muerte así muy digna, digamos, entre comillas. Porque bueno, morir como él y al final siempre acabas muriendo. Pues antes de Claro, morir logró atravesar con su sable el pecho del general francés Lagrange, que tuvo la osadía de acercarse a él cuando estaba en el suelo y llamarle traidor. O sea, cuando estaba herido le llamó traidor. El capitán David fue mortalmente herido a causa de los venetazos de unos granaderos franceses y desde el suelo le insertó un sablazo, digamos, lo atravesó. entonces sí, luchó totalmente hasta el final. Sí, señor. Y siempre se olvida del teniente Ruiz, pero bueno, el pobre hombre estaba herido y también es otro héroe de aquellos días. Sí, claro, es verdad que, bueno, recordamos Daoiz y Velarde, hay que tener en cuenta que varios artilleros de allí del Parque de Monteleón se unieron, es decir, formaron unos grupos con los que allí se unieron y los ciudadanos, es decir, que hubo más militares que combatieron, ellos son los que tenían más rango y son los que recordamos. Pero es importante eso, que lo que sería la práctica totalidad del ejército no intervino porque la orden era precisamente no intervenir. Entonces, cuando ya ponen fin a este último foco del levantamiento es cuando ya viene, como antes adelantabas, la represión. Murat, su idea, que se equivocó mucho, ¿no? Su idea era vamos a reprimir lo máximo posible, que así van a aprender y así ponemos fin a esto, lo cual era que se nota que no conocían mucho el espíritu español. Entonces dictan la norma, que la consulté antes, ¿no? Que decían todo el que sea sorprendido con cualquier tipo de arma, que sea, usaba la expresión arcabuceado, que lo pasen por las armas. Claro, el que llevase, pues, como tú decías, los albañiles de antes con tijeras, pues los fusilaban también. Y entonces ahí tenemos el célebre cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, que simboliza esa represión y que llevó a un resultado totalmente contrario al que pretendía Murat. Porque, bueno, como dice, ¿no?, la oda al 2 de mayo, no puede esclavo ser pueblo que sabe morir. Entonces la gente, ante esta represión y ante este derramamiento de sangre, se encendieron los ánimos. Lo que se propagó fue un deseo de venganza, un deseo de mayor resistencia. Y la misma tarde esa, el alcalde de Móstoles de que pide que se declare la guerra a los franceses y ya a partir de ahí se extiende a lo largo de la península y comienza lo que conocemos como Guerra de la Independencia Española. Exactamente. Voy a leer, porque yo encontré la relación de muertos, heridos, asesinados. No, la gran mayoría de los que mueren el 2 de mayo en Madrid no son madrileños, precisamente. La gran mayoría son de fuera de Madrid, creo que en torno al 60%. En Quiero total recordar que fueron morían cerca de 500, ¿no? 406 de los que se tenga constancia. De otros 147 españoles resultaron heridos. Es curioso este dato porque claro, normalmente hay más heridos que muertos. Y esto es así Así es. porque en este caso los franceses se ocuparon de que estuvieran muertos y bien muertos. Y bueno, los franceses, y hay que tener en cuenta que también parte del ejército español participó en esta historia, que eso yo se cuenta poco. Es complicado decirlo, pero es cierto. Es la realidad. Es la realidad, porque siguiendo órdenes de sus superiores, ejecutaron a algunos españoles también. Por ejemplo, tenemos el caso de esta relación de muertos de, por ejemplo, de Ramona García Sánchez, de 34 años, que fue una de las más animosas heroínas del parque de artillería. Esta pobre mujer, pues a nadie la recuerda, por lo menos la recuerda a nosotros. Fue herida de un balazo, la recogió en una camilla de la Santa Hermandad del Refugio y la condujo al Hospital General, donde estando ya desfallecida y casi desangrada, falleció.
Miguel Castañeda y Antelo, natural de Bogueiro, oficial de Abañil. Este es uno de los que trabajaba en la obra de Santiago y con otros arrojó las herramientas para lanzarse al enemigo patrio. Salió persiguiendo y matando franceses sin más armas que una navaja. Recibió el pobre un tiro en el bajo vientre. Donato Archiva Valete, de 18 años. Batióse en la plaza de Antón Martín. Lo curioso del 2 de mayo, que si tú vas a Madrid, en todas las zonas del centro ocurrieron hechos, y eso más o menos es en 1 kilómetro, no es mucho más, en 1 kilómetro de redondo de la Puerta del Sol. Y la verdad es que se puede hacer un recorrido muy, muy agradable. Yo lo hice con un, se llama el primer edecán, que os aconsejo que lo haga, que sé que lo hagáis, que trata de estos recorridos por Madrid. Bueno, pues Donato Archivo Valete, de 18 años, batióse en la plaza de Antón Martín, preso por los franceses, conducido al Prado y fusilado en las tapas de Jesús. Las tapas de Jesús era Jesús de Medinaceli. Su compañero de combate, Pedro Montalvo, sin temor al peligro que corría, el que no lo apresaron, lo siguió hasta el lugar del suplicio y lo animó mientras lo fusilaban. Tengo, por ejemplo, estos 3 ejemplos. El primer Creo de hecho que también que tenías un hilo en el que contabas uno que logró escapar de los fusilamientos, ¿verdad? Se llamaba Suárez. Le dispararon, salió indemne, se escondió y está en el Archivo de Madrid su historia. Y está relatada. Sí. En vez de 43, fueron 42 los que murieron, realmente. Y otra cosa curiosa, que Goya no estuvo presente aquellos días, no fue testigo de los hechos, se lo contaron los cuadros a oídas por los testigos. Y bueno, pues ya hemos hecho este pequeño resumen de lo que sucedió. Muchas gracias, Abraham, por participar. Sí, acabo de caer, por cierto, si me permites, que acabo de caer justo ahora, que creo que es buen día para hablar del tema, porque si no me equivoco, Napoleón muere precisamente un 5 de mayo, años después, obviamente, pero es aniversario. Este hombre que trajo, es que me llamó la atención porque cada vez que dices que fue un sátrapa y un dictador, siempre te contestan que nos trajo el Código Civil. Bueno, pues este sujeto que nos trajo el Código Civil y cuya actividad en España nos llevó a la ruina, porque fue realmente el que llevó a la ruina al Imperio Español, que dejó España solar, murió precisamente hoy. Exactamente. Un buen día para recordarlo. Y bueno, pues muchas gracias, Abraham. Le voy a dar la palabra a Luz para que hable con Manuel. Un placer. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Abraham. Ha sido muy interesante. Yo invito a todo el mundo a que vea y se suscriba a tu canal de todos estos hitos históricos, ¿no?, que tienes allí proyectados, como es este, el del 2 de mayo. Bueno, paso contigo, Manuel, que sabes que me encanta hablar contigo, porque eres vamos, sabiduría total, nunca mejor dicho. Seguimos en la línea, ¿no?, de lo que hemos estado hablando con Abraham. Además, te has escrito un artículo recientemente, buenísimo, por cierto, y hablas, entre otras cosas, de la familia real, Napoleón, etcétera. Mi pregunta va encaminada precisamente a la familia real. ¿Hizo el ridículo con Napoleón? Muy buenas, Luz. El placer también es mío, como siempre. Pues mira, curiosamente, así para poner un poquito de entredicho, el artículo lo escribí estando a lo mejor, quizás, si no recuerdo mal, en segundo de carrera. Y lo rescaté hace unos días, cuando se cumplió el aniversario, y ha tenido ahora más éxito que cuando lo escribí de primera. Pero ha gustado mucho, me parece, ha gustado mucho. Me preguntas si hizo el ridículo. Para mí sí. Para mí sí lo hizo. Pero bueno, que la situación era complicada. Lo primero, la corte era un desbarajuste. Carlos IV, su reinado, a ver, terminó muy desastrosamente, porque terminó vilipendiado por su hijo, maltratado por su supuesto valido, cuando vivíamos en lo que se supone era un absolutismo o un despotismo ilustrado. Y bueno, el vecino se lo comió. Jugó con él como quiso, eso es cierto.
¿Podría aquella España haber puesto más trabas a la entrada de los franceses? Por supuesto que sí, pero realmente se aprovecharon de ello. España, desde la derrota de Trafalgar, ya iba, como quien dice, de capa caída, porque se la jugó toda una carta a una alianza contra quien había sido un tradicional enemigo. Bueno, ya sabemos que los pactos de familia borbónicos nos habían acercado a aquella Francia, ¿no? Pero no era la Francia revolucionaria a la que Carlos IV tiende la mano. No era aquella Francia revolucionaria. Era algo muy distinto. Yo creo que los franceses jugaron muy hábilmente sus cartas, sabiendo que en la corte reinaba no voy a decir un descontrol como tal, pero sí que se estaban matando casi entre ellos. Se estaban matando casi entre ellos. Los meros ejemplos de los intentos de Fernando VII ya antes del motín de Aranjuez por derrocar a su padre, o bueno, como se materializa todo el motín de Aranjuez, ¿no? Al final no hace sino ponerle a Napoleón en bandeja de plata lo que estaba ansiando, que era hacerse con la península ibérica, y no solamente con la península ibérica, sino con todo el imperio ultramarino que eso equivalía. Pues sí, tremendo, la verdad que sí. Además, encima se le entrega el trono, ¿no? José Bonaparte, que ya sabemos cómo somos los españoles, que le pusimos ese apodo de Pepe Botella, ¿no? En fin. Bueno, continuando en esta línea, y estas preguntas las hago sobre todo pues, para que conozcan más esta historia las personas que nos están oyendo, a las cuales saludo también, que veo por aquí a caras amigas, Pepe, Matías, etcétera. En Madrid se constituyó una junta de gobierno en representación de Fernando VII, como bien se sabe. Cuéntanos, Manuel, o cuenta la sala, ¿a quién servía esa junta? Bueno, tan pronto como sale la familia real de España, acude a Bayona y se producen aquellas famosas abdicaciones de Bayona, en las que, a pesar de todo, Fernando VII nunca se quiso manchar las manos. Después del motín de Aranjuez, Fernando VII se hizo con la corona, y para que en él no recayera la vergüenza de entregarle la corona a los franceses, lo que obliga es le cede la corona al padre, de nuevo, y este se vio obligado finalmente a abdicar en favor de Napoleón, quien a su vez le entrega la corona a su hermano José. A raíz de este momento, o a partir de este momento, se empiezan a constituir una junta de gobierno que en realidad no hace sino obedecer a los franceses, porque era una junta de gobierno que estaba en representación de la corona. Se suponía que en parte seguían guardando cierto respeto a lo que era la antigua Casa Real, pero la antigua Casa Real tenía dejado ya su designio, bueno, o al menos en apariencia, dejaba constancia de que se hiciese cumplir lo que los franceses mandasen. A todo esto, antes de meternos en materia, sí me gustaría hacer dos apuntes muy, muy rápidos. Y es que José Bonaparte para mí ha sido uno de los monarcas más desdichados que hemos tenido, voluntaria o involuntariamente, porque el hombre, viniendo de aquella Francia, venía con ideas ilustradas, venía con buenas intenciones, las cosas como son. José Bonaparte venía con buenas intenciones e intentó en todo momento congraciarse con el pueblo español. Se presentó como una persona simpática, iba a las corridas de toros, inauguraba parques, intentaba mimetizarse con el entorno, pero es una cosa que digo también yo en el artículo. El pueblo español no terminaba de tragar a aquella persona, porque estamos en una época en la que no nos identificamos tanto con una bandera o un himno, sino, como siempre digo yo, en estos momentos, porque estamos a caballo en el paso de edad moderna, edad contemporánea, la mayoría de la gente se identificaba con su monarca, con su corona. Y esta, aunque estuviera en ausencia porque había decidido abdicar obligada, estaba en Francia, y este hombre no se le acepta, no se termina de aceptar. Por tanto, esta junta de gobierno no hace sino servir a los intereses de los franceses, que no es de José Bonaparte, porque, entre otras cosas, José siempre se quejó amargamente a su hermano. Hay cartas de las que dan constancia en las que no le dejaba gobernar a su antojo, porque siempre tenía a alguien medio por medio. Véase, por ejemplo, en este caso, a Murat. Efectivamente, el famoso Joaquín Una Murat, cosilla que de sobre, diplomático además tenía muy sobre poco. José Sí, perdón, Bonaparte. Darío. Que sí, que vendría con muchas muy buenas intenciones, pero cuando se fue, con todas las malas, porque se robó todo lo que pudo.
y de hecho vivió a cuerpo de rey en Estados Unidos con todo lo que robó, incluido las joyas de la corona española. Una de las más famosas creo que es una perla. Bueno, Sí, sí, se llevó todas las joyas. Creo que se fue a Nueva York a vivir, si mal no recuerdo. sí, 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 que en una mansión a cuerpo de rey. Y luego el muy condenado está enterrado en los Inválidos, junto Sí, así, a su así es. hermano. A ver, a mí es que no me cae en sí mal el personaje porque no me llega a caer mal del todo, sino me parece el pobre un desdichado. O sea, encima que te coloca tu hermano, no te deja ni siquiera hacer ni Ah, deshacer bueno, a tu pero, antojo. pero tu hermano te ha colocado de rey, hombre, ahí te ha colocado de rey y bueno, de una forma un poquito forzada, digamos. Sí, de aquella manera, de aquella manera. Pepino, también le pusimos Pepino en relación al tono peyorativo de Pepe, de José. Exacto, exacto. Sí, que Luz, perdón por la interrupción. Nada, por favor, en absoluto. Bueno, habéis citado además el Museo de los Inválidos donde está enterrado. No sé si habéis visitado París, pero si en alguna ocasión lo hacéis, yo os recomiendo que vayáis porque es espectacular. Fundamentalmente la tumba de Napoleón. Bueno, siguiendo con el tema, Manuel, eh, la revuelta del 2 de mayo realmente fue alentada por los partidarios del rey Fernando VII o surgió de esa manera espontánea que se cuenta. Yo te diría que se juntan las dos cosas, porque algo muy llamativo, que bueno, luego lo explicará Jesús en su turno, es que parece que había una, una red de juntas, una red de poder preparada para que tan pronto como estallara una mecha revolucionaria o una mecha de protesta, se activaran focos de contrapoder por toda España. Y yo creo que los fernandinos tenían aquí mucho que ver, porque yo pienso, y bueno, hay evidencias de tal, que si bien Fernando VII estuvo a cuerpo de rey en Francia, con el beneplácito de Napoleón, bueno, tanto Fernando VII como el resto de casi toda la familia real española, siempre se las cuidó, siempre fue muy puñetero. Fernando VII siempre fue muy puñetero. Y en parte se cuidó también de alentar a ciertos agentes partidarios suyos de hacer el daño que pudieran, si había ocasión, hacerlo. Y ahí estuvo. Los agentes del partido fernandino, agentes partidarios de Fernando VII, gente que está muy coaligada a la figura del rey, en el caso de Blas de Molina, fueron los que realmente mascullaron entre dientes y alzaron la voz después cuando se empezaron a llevar a la familia real de Madrid. Justamente la mayoría de la historiografía detecta que focos fernandinos o partidarios de Fernando VII que habían estado muy próximos a él en los momentos previos y posteriores al motín de Aranjuez, son los que llevan la voz cantante de estos levantamientos o de estas protestas que al final no tenían más que prender la mecha para desatar el polvorín que se estaba preparando entre una población que, como ya hemos dicho, muy castista, muy arraigada con su corona, muy suya, muy de sus costumbres, y que al final aquellos franceses que venían de una Francia revolucionaria, con una mentalidad completamente distinta a aquella España tan tradicional, habían sembrado un abono perfecto para que esto estallase. Pero es importante que tan pronto como estalla en Madrid, bueno, ya sabemos lo del alcalde de Móstoles, etcétera, se despiertan por toda España juntas provinciales y locales que actúan como contrapoder de los franceses. Eh, Interesante, así es. Los madrileños, además cuentan las crónicas, pero bueno, se ha documentado también, ¿no? Cuando saben de la masacre que están acometiendo los franceses, sobre todo en la parte de lo que fue el Palacio Real, dicen, y bueno, y ahí están las pinturas, ¿no? Los óleos y demás, que salieron con todo lo que pillaron, ¿no? A mano, nunca mejor dicho, con navajas, cuchillos, tijeras, etcétera. Estaban en desventaja, es obvio, y yo me gustaría saber cuántos soldados franceses se encontraban en aquel momento en Madrid, Manuel, pues para ver de alguna manera la heroicidad, ¿no? De esos ciudadanos, de esos madrileños,
hablando de aquí de Madrid en concreto, de esos hechos que se produjeron en Madrid, frente al número que hubiera de soldados franceses. ¿Cuántos había? ¿Cuántos teníamos aquí en Madrid? En Madrid no recuerdo si se contaban en torno, no sé si en el interior, ahí me corregirá Darío seguramente, no sé si llegaban a los 3.000 franceses en Madrid, a las afueras había unos 10.000, ¿no? Unos 10.000, 20.000. Lo comentó antes Abraham, había en Madrid efectivamente unos 3.000 o así, y rodeando Madrid 30.000, incluso unas fuentes dicen que hasta 50.000. Claro, Sí, hay que tener en cuenta que las afueras de Madrid era el Parque del Retiro en aquel momento. claro, Y es que aquella Madrid era mucho más pequeña que la que exactamente. conocemos. Por eso comenté antes, cuando estaba hablando con Abraham, que todo el 2 de mayo de 1808 se realiza en 1 kilómetro cuadrado, en el centro de Madrid. O sea, no hay mucho más. Por eso es muy fácil visitar todos los lugares. Y, pero efectivamente, Yo creo que la gente tiene que desterrar también cuando hablamos de este 2 de mayo de una Madrid, era una Madrid capitalina, porque es cierto, pero era una Madrid también llena de corrales, sí, muy, muy cercana al campo, era con muchos labradores. en una Madrid más toledana, digamos, una apariencia más toledana que el Madrid de ahora. Pues, por ejemplo, cerca del Palacio Real había un gran descampado y poco más. Y luego ya se llegaba a la Plaza de la Villa y ahí es donde realmente, digamos, casi empezaba Madrid. Es un poco antes, un poco después, pero no mucho más. Y no tenía nada que ver con lo que se ve ahora. Si se ha visitado la Plaza de la Villa de Madrid y se ha dado una vuelta por esas callejuelas estrechas, así era Madrid. Quiero decir, parecida a Toledo, al Toledo actual, lo que ha quedado, vamos, el centro de Toledo. Exactamente. Y eso mismo es lo que permitió en muchos de los casos tender las emboscadas que se tendieron Exactamente. a los franceses que se encontraban allí de permiso o los que se encontraban en servicio activo. Además, como cuentas en tu artículo, muchos franceses estaban los hombres paseando por las calles, digamos como nuestros turistas actuales, y veía un madrileño veía a un francés y se lo cargaba. Y, y- y el hombre no se enteraba ni por qué ni por qué no, porque había militares, y había civiles y había soldados de permiso, como has comentado. O sea, que de todo había. Pero bueno, continúa, perdón. Pues hablando de emboscadas y de todo lo que lo que se organizó, ¿no? En las calles de Madrid, o sea, que hay un punto muy concreto que fue la Puerta del Sol. Me gustaría que me explicarais a mí y a los que nos están escuchando concretamente qué tropas francesas fueron las que cargaron en la Puerta del Sol, porque creo que aquello fue tremendo. Bueno, la Puerta del Sol lo que se produce sobre todo, vamos a ver, los franceses, es que al final no deja de ser una revuelta popular que tiene todo el patriotismo que nosotros y todo el sentimiento que nosotros queramos ponerle, pero al final es una muchedumbre que apenas está organizada, ¿no? Si acaso se organizaban en patrullas de vecinos, de pequeñas barriadas, y al final no tiene nada que hacer contra un ejército bien disciplinado, que era el mejor de Europa en aquel momento, y además entre callejuelas, ¿no? Al final lo que hace el ejército francés es arrinconarlos en lo que hoy se conoce como la Puerta del Sol, y allí lo que se descarga es una carga de mamelucos, de los que eran quizás uno de los mejores cuerpos de jinetes del momento. Se lo había traído Napoleón de sus campañas africanas desde Egipto. Estos señores eran jinetes de primera, jinetes que estaban además acostumbrados al combate, pero cuerpo a cuerpo, y en muchos de estos casos también, pues, sin ni siquiera una armadura compacta. Eran jinetes que además venían de otra sociedad muy distinta a esta, aquella sociedad egipcia, sarracena también, en la que aquellas luchas eran mucho más fieras, y los madrileños se defendieron bien, porque los madrileños hicieron todo lo posible por descabalgarlos, defenderse, pero no tenían nada que hacer contra un ejército disciplinado y profesional que terminó masacrándolos y arrinconándolos allí. Así es, Manuel, y precisamente yo creo que eso es lo que hace de este hecho histórico, ¿no? Que tenga tanto valor y tanta heroicidad, ¿no? A los Quisiera civiles también contra los franceses armados. comentar una cosa. Mm.
Claro, a nosotros todo el tema de lo que ocurrió el 2 de mayo nos parece una barbaridad, y así fue. Pero claro, estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XIX, los antidisturbios, entre comillas, digamos, no llevaban porras, ni cascos, ni escudos. Llevaban caballos y sables y, y fusiles. Y, y en Madrid, durante el siglo XIX, hubo muchos, digamos, levantamientos, pronunciamientos, revueltas y, por ejemplo, un 7 de julio famoso, creo que así se llama una de las calles de Madrid, las tropas de Fernando VII también dispararon contra la multitud. O sea que tampoco no era nada extraño lo que ocurrió aquel día. No, actuaron como cualquier fuerza represiva de la época. Es que eso es así. Lo que sí es cierto es que, claro, al ser todos extranjeros, ¿no?, los que están acometiendo, su gran mayoría, la represión, y al ser aquel en Madrid tan pequeño como estamos hablando, ¿no?, esto le da un componente aún más de mayor popularidad a este levantamiento y de mayor vecindad, porque es que al final ya no es que fueran solo españoles los que estaban muriendo, que eran vecinos tuyos, eran la mayor parte de los casos amigos, familiares o conocidos, aunque sea de vista. Bueno, y también es cierto que los franceses no se quedaron solo en las cargas, ¿no? Los que subieron a las casas buscando a la gente que supuestamente ellos pensaban que habían participado en esos levantamientos. Y los sacaron y los fusilaron. Otro hecho curioso es que en la Puerta del Sol había una iglesia donde los madrileños se reunían mucho, se llamaba eso los Mentideros de Madrid, donde tenía unas escaleras, una escalinata, y a muchos madrileños que ahí cogieron ahí los franceses los fusilaron en el acto, en la misma Puerta del Sol, para que sea una idea lo que fue aquel día. Pero además es una lucha cuerpo a cuerpo. A ver, lo peor que siempre es un combate callejero. Eso es, cualquier militar te lo dirá, y ningún ejército se quiere meter nunca en un combate callejero. Pero bueno, si es civil contra, contra soldados, sabemos que gana soldado. Pero es que además no eran combates como los que podemos ver en las películas, ¿no? Que eran combates de tirarte por todas. Goya, decías antes tú que Goya no lo presenció, efectivamente, no lo presenció, pero en sus grabados de la guerra civil, sí, porque al final fue una guerra civil también, de la guerra de la independencia, en estos grabados que él tiene sobre la guerra de la independencia, él es testigo en ocasiones de algunas acciones violentas que se cometen, y él refleja perfectamente la crueldad y la brutalidad de lo que es un combate cuerpo a cuerpo de la época, y sobre todo de personas del común contra tropas profesionales, lo cual es muchísimo más desesperado. Así es. Estáis comentando cómo se produjo, ¿no? Efectivamente, este cuerpo a cuerpo de los civiles contra los franceses, pero ¿qué hizo el ejército español? ¿Qué órdenes tenía? Darío, Manuel. Manuel. No, aquí el ejército español tenía las órdenes directas de los mandos, ¿no? Y yo ahí apoyo las tesis de algunos profesores que tuve en la facultad, en la que, como os comentaba, ellos afirman que hay pruebas documentales de que había ya una organización de algún intento de levantamiento preparado, pero que ese no era el momento de gastar a las Fuerzas Armadas. Si tú empleabas ahí a las Fuerzas Armadas, estabas incurriendo ya directamente en un levantamiento como tal, en una subversión como tal contra el poder establecido ya de los franceses. El ejército por eso no actúa. El ejército, según ciertas teorías que ya os digo, apoyo y creo fehacientemente, estaba esperando a una revuelta popular de estas características, a que hubiera un derramamiento de sangre importante que conmocionase al resto de la sociedad española del momento, que aquellas habladurías corrieran, aquellas noticias se propagasen por toda la península, y ahí proceder posteriormente a lo que sucedió, un levantamiento pleno del ejército y plantar cara en una guerra seria. Creo que el ejército no estaba, a ver, racionalmente, aplicando la racionalidad, el ejército español no estaba en condiciones de enfrentarse a los franceses en aquella lucha callejera, en aquel intento de represión. Les habría esperado algo durísimo con lo que había a las afueras de Madrid. Bueno, no obstante, tuvimos ahí a Doiz y Velarde, nunca mejor dicho,
En fin, para ir terminando y pasar luego con Jesús, que no se alargue esto mucho, Manuel, ¿eran madrileños todos los que murieron en Madrid y todos los que estuvieron batallando contra los franceses? Bueno, como se ha dicho no hace mucho, ¿no? La mayoría al parecer no eran madrileños y eso explica también el carácter capitalino, aunque hablemos de una Madrid más toledana, como ha dicho Darío, pero sigue explicando el carácter capitalino de aquel Madrid, ¿no? La ciudad cosmopolita que siempre ha sido y siempre fue, desde que se constituyó en Villa y Corte. No sé si fue alrededor de, no sé si Darío me confirmará el porcentaje, no sé si, ¿cuál fue el 60%. porcentaje de 60%, verdad? Sí, 60% no era madrileño. Yo los llamo siempre españoles de Madrid, cuando son realmente, mueren más, digamos, son españoles los que mueren, madrileños algunos, pero españoles todos. Sí, y luego en el tema de la represión del 3 de mayo, tal y como habéis comentado, incluso se dieron casos de muchísimos labradores que estaban volviendo aquel día de sus tareas del campo, estaban volviendo por la madrugada y esa misma madrugada si te pillaba un francés con una azada, es lo que habéis dicho antes, con cualquier cosa que se supusiese, una azada, un rastrillo, cualquier cosa, ibas directo al paredón. Exactamente. Yo voy a contar ahora un poquito la historia del famoso cuadro del 2 de mayo. Eh, Darío, perdona, ajusta un poco tu micro porque no se te a oye ver, bien del ¿ahora? todo. ¿Ahora sí me oye bien? Sí, Vale, ahora vale, vale. mejor. Sí, sí, ahora Perdón. mejor. Bueno, voy a contar un poquito cómo... Bueno, primero voy a contar el tema del hombre que, como si bien se sabe, Goya pintó un fusilamiento en el Príncipe Pío y fueron fusilados en aquel momento 43 personas. Para que se hagan una idea exactamente del lugar donde fueron los fusilamientos, eh, en Madrid, en el Paseo de Pintor Rosales, distrito de Moncloa, hay un teleférico que lleva al parque de atracciones y al zoo. Bueno, pues ahí fue el lugar de los fusilamientos. Se llama Montaña del Príncipe Pío porque es una montaña, una colina más bien, y en ese lugar fueron. Pero hubo uno, como hemos comentado antes, se llamaba Juan Suárez, que, que fue fusilado pero no murió, un asturiano, que combatió el 2 de mayo en el cuartel de la montaña y fue prendido por unos lanceros polacos. Y existen dos versiones de por qué no murió. Los disparos los franceses no le alcanzaron y se hizo muerto, o que antes de los disparos se disectó de las ataduras y escapó. Esta historia está relatada en el archivo de la Villa de Madrid y hay un testimonio suyo que dice que ya de rodillas para recibir las descargas pude desasirme de mis ligaduras y tenderme en el suelo, echándome a rodar por una hondonada, y cuando me levanté magullado me dispararon algunos tiros, pero no me acertaron. Siendo antes o después de la descarga de fusilería, el caso es que Suárez logró escaparse ileso. Cuentan que les parece del resucitado sirvió Goya para pintar su cuadro más famoso. Dicen que la persona esa de blanco sería él. Bueno, un poco extraño, pero bueno. Como hemos comentado antes, Y una, pregunta. Sí, no, y un apunte más en relación a lo que habíamos estado hablando de la Puerta del Sol y demás. El cuadro que hizo Goya es impresionante, se encuentra en el sí. Prado, se llama La carga de los mamelucos, en la Puerta del Sol. Lo digo porque, bueno, ha quedado retratado, ¿no? Esos hechos que se produjeron ahí, en este punto de Y Madrid. solo hay una de las personas que es reconocible en ese cuadro. Curiosamente se llamaba Francisco Gallego y era el sacristal del convento de la Encarnación, que está en la Plaza de Oriente. Fue capturado con un trabuco en su poder. Eh, Toda esta gente fue fusilada por orden directa del mariscal Murat. Como hemos comentado antes, Murat dispuso que se debía cruzar a todo aquel que hubiese sido arrestado portando un arma. Y consideraban un arma llevar unas tijeras o, como ha dicho Manuel, un simple azadón, una simple azada. Y Y, eso creo que es... Sí, perdona. y a los españoles también nos trataban como de segundas, pero por aquel concepto que ellos ya tenían, ¿no? Ellos ya venían con una lección revolucionaria bien aprendida. Todos los soldados que participaban en aquella campaña peninsular eran gente ya muy dogmática, gente que venía con un concepto
totalmente distinto de las nociones de la vida, y a nosotros nos trataban como gente de segunda, ¿no? Como gente ya atrasada, anclada en el pasado, por el tema de la religión, el apego a los monarcas, a ciertas tradiciones. Entonces, ahí aumenta también aquella hazaña. Y bueno, y para terminar este pequeño episodio, eh, bueno, siempre se habla de Manuel Malasaña, pero siempre se olvidan los nombres de muchos héroes. Por ejemplo, como hemos comentado antes, los albañiles que estaban en la iglesia de Santiago y desde su tejado, de las paredes que estaban levantando o arreglando, se lanzaron contra los franceses cuando vieron que estaban atacando a los madrileños. Los que no murieron en la iglesia fueron fusilados en la montaña del Príncipe Pío. Se llamaban José Reyes, Antonio Méndez Villamil, Manuel Rubio, Antonio Zambrano, Domingo Méndez, Fernando Madrid y José Amador. También es curioso unos agentes de aduanas que estaban en una de las puertas que actualmente están en el Parque Retiro, que también se lanzaron contra los franceses y les hicieron muchas bajas. Todos también fueron fusilados allí en el acto. Se llamaban Anselmo Ramírez de Arellano, Juan Antonio Serapio, Antonio Martínez, Juan Antonio Martínez del Álamo y Gabriel López. A mí siempre me gusta, por lo menos, recordar estos nombres. En la ladera de la montaña del Principio fueron ejecutados botilleros, plateros, colizoneros, dueños de mercerías, parafreneros, panaderos, albañiles. Como hemos comentado, por portar algún arma, ya fuera una navaja o tijeras o azadas, como ha dicho Manuel. Y bueno, el puñetero Murat, Joaquín Murat, el mariscal de Francia al servicio de su cuñado Napoleón Bonaparte, que ordenó aquella masacre, precisamente acabó su vida delante de un pelotón de fusilamiento en Nápoles, el 13 de octubre de 1815. Y el muy condenado, se sentía bastante guapo, solicitó que no dispararan en la cara. Y bueno, pues ya hemos terminado con este episodio madrileño. Y ahora vamos a dar paso a Uribe, que creo que nos va a sorprender. Don Jesús María, ¿qué nos vas a contar? Buenas. Que conste que lo que voy a contar sí va a sorprender bastante, pero que no, a ver, son cuestiones que, bueno, ya veis que en el anterior programa os conté que me gusta un poco mirar atrás a ver qué pasa, ¿no? Porque las cosas no... Madrid no está ya porque sí. Ahí Manuel acierta en que debe haber una serie de movimientos subterráneos por detrás porque los franceses están haciendo cosas que ya se dan cuenta la gente que manda que aquí pasa algo raro, ¿no? Y esto no desmerece para nada, no tiene nada que ver, no desmerece para nada el 2 de mayo de Madrid. El 2 de mayo de Madrid, no en vano, es lo que nosotros pensamos que es el alzamiento contra los franceses, porque es lo más importante, lo que es la chispa que ya hace que el fuego se expanda y todo hierva. Pero si miramos un poco para atrás, nos encontramos con que pasan cosas en Burgos y en León. Pasan cosas en abril, ya. En la segunda quincena de abril empiezan a pasar cosas. ¿Y por qué en Burgos y en León? Bueno, tenemos en cuenta que el Tratado Fontainebleau lo que hace es una alianza con Francia porque Napoleón, harto de que los portugueses no cumplan el bloqueo con Inglaterra, quiere invadir Portugal. Por lo tanto, va colocando tropas, las va guarnicionando, y Burgos y León son importantes porque están en el Camino de Santiago, que es por donde entran los franceses, para intentar llegar hacia Portugal, ¿no? Y claro, cuando tú tienes tropas guarnicionadas en una ciudad, incluso siendo españolas, siendo patrias, pues hay problemas, porque claro, los soldados tienen que comer. Y la gente, y la gente tiene que darles, los paisanos tienen que coger sus gallinas, que eran las suyas, se las tienen que dar a los militares. Si hay problemas con que lleguen los militares de tu país, que hay un montón, pues hay 500 en una localidad o 2000, y se te lleven las gallinas y te digan, ya te pagamos, y no te pagan, pues imaginaos cómo se enfadan los paisanos. Pero si encima tienes a los enfants de la patrie que te miran por encima del hombro y que te mienten y ya es que te lo quitan directamente,
pues la peña se va enfadando. Bien, en esos contextos empieza a haber pequeños conatos de violencia. Claro, la gente dice, oye, que no me has pagado. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Sorpresa. No os podéis imaginar en qué mes se produce una revuelta bastante gorda en Burgos. Bastante gorda. Pues una movida impresionante con un montón de gente peleándose en la ciudad de Burgos. No hay muertos, pero un careo. Y se produce el 13 de noviembre de 1807. Fíjate, los jefes franceses consiguieron poner coto a los problemas, pero claro, la ciudad de Burgos estaba, pero... Y ya cuando pasa Fernando VII por Burgos para ir hacia Bayona, ya la gente ya está muy mosca. Ya está muy mosca, y resulta que el 18 de abril llega un correo español y lo detienen los franceses. Y entonces ya los burgaleses ya se cabrean muchísimo, salen a la plaza de la catedral, y se monta un enorme tumulto que obliga al intendente francés a refugiarse en el palacio arzobispal con una guardia de franceses, la peña diciendo muera, muera, muera. Se empiezan a tirarles pedradas a los franceses y los franceses ya directamente disparan y matan a 3. Al matar a los 3, la gente sale corriendo. Ya tenemos. En Burgos ya hay movidas, pero son movidas provocadas por la tensión que hay y por los problemas que hay con unos militares que te están quitando las gallinas y el cerdo y todo lo demás y no te pagan y todas estas cosas. Bien. Luego, el 24 de abril, en León ocurre algo bastante extraño. Luis de Sosa, que luego sería coronel de caballería, se va hacia la Plaza Mayor con un retrato de Fernando VII y hace una proclama desde el balcón del ayuntamiento por nuestro rey Fernando VII. Y se dice que se junta un gentío y que empiezan a alistarse en un batallón. Es extraño porque, por supuesto, aquí en España, pues todos somos los primeros. En León dicen que somos los primeros, pero es que en León no había franceses. Aquí ha pasado algo raro, ¿no? Y es lo que dice Manuel, muy probablemente ya están preparando, cierta gente está preparando algo para resistir a los franceses, porque ya se ve que los franceses ya se habían posicionado de una manera que esto aquí olía mal. Pero bueno, en León dicen, somos los primeros que nos levantamos contra los franceses. Bueno, espérate, que no había franceses. Digamos que en Burgos sí son los primeros que se levantan contra los franceses, pero no en el contexto de ir a generar una guerra, no, es más bien problemas. Luego, buscando por ahí, Francisco Carantoña, que es un catedrático de la Universidad de León de contemporánea, explica que León no es por mucho que digan aquí, no es el primero, es muy importante lo que hacen, pero luego empiezo a leer un libro suyo y de repente me quedo blanco cuando veo que en Madrid el día 20 de abril también hay algarada y levantamiento. Eso no lo he leído ni. Y en Toledo el 21. O sea, tenemos Burgos en noviembre y el 18 de abril, Madrid el día 20 una algarada, probablemente también porque los enfants de la patrie te miran por encima del hombro y te sacan, la comida y estas cosas, y eso no mola. En Toledo no tengo mucha idea de por qué, pero me imagino que también sería así. Y bueno, ahí tenemos que la cosa se puso muy calentita en la segunda semana de abril. Y ya eso desemboca, pues evidentemente, en el 2 de mayo.
pero ya es bastante curioso ver que algo estaba pasando y que hay ciudades en que hay enfrentamientos con los franceses. Muy probablemente estos enfrentamientos con los franceses, que no hayan quedado registrados, se dieran en bastantes más ciudades, y en bastantes más pueblos, porque algo estaba pasando. Exactamente. A mí lo que siempre, cada vez que pongo el hilo, me dicen que en primer lugar fue en Burgos, pero no me dicen que fue en noviembre, sino Ya, porque en es el abril. 18 de abril el famoso. Pero bueno, que Burgos no se levanta contra el francés, se levanta porque los soldados franceses son gilipollas. Y oye, que no me pagas. O sea, podría haber sido perfectamente contra un batallón español destacado en otro sitio, que no pagara, ¿eh? Sí. Yo he leído que las tropas francesas tenían eh, el permiso en los sitios, en los lugares, en los países que asolaban, digamos, que invadían, el permiso por parte de sus tropas, de sus mandos, de llevar a cabo todo tipo de saqueos, porque era la forma de pagarles. No había, no había, digamos, una soldada, o por lo menos una soldada lo bastante grande para poder satisfacerle. Eso sí que Bueno, fue así. yo me imagino que el soldado francés llegaría y diría que pague el rey de España, ¿no? Exacto. Entonces, oye, ¿a mí qué me dices? Yo tengo que comer y tú eres mi aliado. Por cierto, Manuel, ¿tú sabes cuántos soldados estaban acantonados en España, franceses, para la invasión de Portugal? Porque debían ser muchos. Pues no te puedo decir con exactitud, pero échate a la cabeza por lo menos alrededor de entre 50.000 y 80.000 hombres mínimo. 50.000, 80.000 hombres mínimo. Es cierto que había lugares en los que tenías que destacar más tropas. El ejemplo de Madrid, ¿no? Ujú. Pero a mí, incluso si te pones en la cabeza 100.000 hombres, no es descabellado. Pero 100.000 hombres no es... Madrid no está camino de Portugal. O sea que, Ya, sé que no está cambiando de Portugal, pero... Ah, igual ese es que era el mosqueo ese, ¿eh? ¿Por qué se están colocando en sitios que no? claro, Pero claro. vosotros imaginaros todo el camino Santiago repleto de tropas francesas yendo a las granjas a cogerle las gallinas, el cerdo, el no sé qué. Ya le pagará usted el rey de España. No, y aparte, lo que he comentado yo anteriormente, ¿no? Venían de un ambiente revolucionario en el cual, contra la tradición, la iglesia, etcétera, valía todo. Y tú fíjate a qué lugar vienen. Vienen a Jauja para delinquir con esos pretextos, ¿no? Esto estaba todavía virgen en cuanto a ataques contra la iglesia se refería. ¿Ves tú? Aquí no había habido problemas protestantes gordos, aquí no había habido nunca nada anticlerical de envergadura, y esta gente, pues cuando pasen por conventos, que todavía había conventos que tenían muchísimo predicamento y tenían mucha fuerza todavía, pues los conventos ellos podían practicar el latrocinio ya no solo de joyas, sino de alimentos, víveres, lo que hiciera falta, incluso de las Ujú. rentas que aglutinaran aquellos conventos o monasterios, sobre todo monasterios también en las zonas rurales. Claro, claro. A ver, es que tenía que comer. Y yo te digo yo que el mejor ejército del mundo come por sus cojones. Y que le den por saco a los que están ahí. Y Pero, oye, duerme, ¿eh? ojo. Y duerme, y Sí, sí, duerme. duerme. Ojo, ¿eh? Has dicho una cosa que voy a salirme un poquito del tema, porque es una anécdota, pero eso de que en España no hubo protestantismo no es verdad. Hubo No, a poco. ver, sí hubo, pero No me hubo, no refiero. hubo, ¿eh? No, en esta época sí que no había, ¿no? Pero sí que hubo, cuando tú hablas de un hereje, hablas de un protestante, ¿eh? O sea, Sí, el- pero que no hubo un tema como, por ejemplo, en Alemania o en Francia, o en no, alguna zona de Francia se vio con las revueltas hugonotes o con la se guerra de los controló, sí. campesinos. Claro, es decir, no hubo un ataque directo contra las propiedades del clero. Es decir, eso no. No, es verdad no- que los curas dominaban A bastante. De ver, hecho, hay otra anécdota que es un aviador de la Legión Cóndor que tiene una carta escrita poniendo a parir a los curas españoles. O sea, pero qué tíos, pero estos tíos están mal. Pero bueno, vamos otra vez al sitio. Bueno, pasa el 2 de mayo y la gente, igual pensamos, es importante, quiero hacer este corolario, que igual pensamos que se da la guerra con el bando de Móstoles. No es verdad. En mayo se empiezan a mover muchas cosas y los mandatarios españoles se quedan sin rey, no saben qué hacer
Y la frase típica es: esperemos a ver lo que dice el emperador para que nos ponga un rey. Y entonces empieza a haber ya bastantes problemas, ya mucho más, empieza a ampliarse. El 27 de abril en León vuelven otra vez a reunirse. El 25 de abril, justo 2 días antes, la Junta que se crea en Asturias le declara la guerra a Francia, es la primera. Se alía con los ingleses, llama a los ingleses para que les traigan armas. El 27 se crea la Junta del Reino de León, que manda mensajes a la de Castilla y a la de Galicia. Y ocurre una cosa que es muy sintomática, para que veáis. El 29 de abril en Granada, a ver que lo tengo por aquí, el populacho coge al capitán general Francisco María Solano y Ortiz de Rozas, el segundo marqués del Socorro y marqués de la Solana, que, diciendo, tengamos precaución, que los franceses tienen muchos soldados y tal y que cual, se cabrean y lo cuelgan. Lo matan por traidor. ¿A quién hemos colgado? Que no me he enterado. Francisco María Solano y Ortiz de Rozas, el capitán general gobernador de Cádiz. Lo matan en Granada, creo. Y particularmente, ¿sabéis quién era su edecán? ¿Quién era el jefe de guardia ese día? Que casi lo matan también a él. Un tal San Martín. Anda, pues mira, no sé qué decir, qué lástima, perdón. No San Martín. No lo mataron, sí, bueno, qué lástima que no lo mataran ese día, puede ser que, visto como es, pero bueno, esas cosas es así como un poco chiste. Pero qué mala leche tenéis, ¿eh? Tenéis mala leche. Pero para fijaros cómo lo que son las autoridades se ven sobrepasadas, porque hay anarquía y un gobernante lo único, da igual que sea de izquierdas, de derechas, del centro o de para adentro. Un gobernante lo único que no quiere es anarquía en las calles. Porque aquí tenemos que incidir que nuestra querida familia real ya no estaba en España. Claro. Alojados en Francia a cuerpo de rey de Napoleón, digamos. Pero fijaos cómo se producen las cosas. Ya a mitad de abril ya empieza a haber movimientos que desembocan bueno, pues probablemente, si ya el 20 de abril en Madrid había habido alguna algarada, algo estaba pasando, ¿no? Entonces ya desemboca en todo esto y en el plazo de un mes es verdad que España se pone en guerra. Digamos más o menos que Burgos es como cuando, entran los franceses y es como prender fuego, ¿no? En Burgos es como cuando el agua empiezan a salir burbujitas. En León ya empieza a moverse el agua. Y en Madrid rompe a hervir. Y en un mes los españoles ponen unos huevos para que se hagan duros y se hacen tan duros que le declaran la guerra al ejército más potente del mundo. Eso sería un símil interesante para ver qué es lo que ocurrió en el espacio de mes y medio. No creáis que es una locura. Jesús, una cosa, pero que esto viene a incidir en esa teoría acerca de que ya había algo que se estaba cocinando, que ya estaba cocinado desde hace tiempo, porque es que ya no solamente en la península, es que te vas a América y en América, tanto en América como en la península, con perdón de la expresión, ¿vale? ¿De dónde coño se forman tan rápidamente aquellas juntas? Porque es que son instantáneas, es que ya estaban preparadas aquellas juntas provisionales, tan pronto como estalla la chispa del 2 de mayo. Echando a los que están gobernando, ¿eh? Así es, pero que eso no aparece de la noche a la mañana, eso ya está orquestado con tiempo. Bueno, no, Fernando VII le llamaban el felón por algo, ¿eh? Las comunicaciones de aquel tiempo, o sea, no había internet. O sea, claro, no había en que llegase una noticia a América. Bueno, a uña de caballo, en 4 días, 5 podrías pasar de Cádiz a Asturias, ¿eh? No, pero estamos hablando de América. Tampoco es tan poco tiempo. Bueno, lo de América, sí, bueno, pues en 27 días un correo, ¿eh? Por eso. Sí. Dependiendo, era la época de que los correos tardaran 27, 30 días. Pero sí, algo pasaba y eso igual habrá que estudiarlo. No sé muy bien qué es lo que ocurrió, pero es que se nota. Luis de Sosa, no sé, o sea, tú te levantas por Fernando VII un 24 de abril, pero
¿Esto qué es? Madre mía. Bueno, la gente estaba, vamos, los españoles estaban absolutamente engañados, ¿no? Porque pensaban que estaban secuestrados por Napoleón. Bueno, yo creo que engañados no estaban, sabían que estaban secuestrados. Bueno, Estaban enfadados. pero es entre comillas secuestrados, ¿no? Porque ellos fueron a Bayona muy contentos. Ah, bueno, lo dices de la familia real. Sí, la Es familia que real. menudo. Es que, a ver, si alguien lee algún libro sobre eso, es que es tan lamentable, Sí. tan lamentable que da una vergüenza ajena espantosa. Espantosa. Fernando VII era un personaje terrible, ¿eh? Terrible, terrible, terrible. Y su padre, pues ya estaba viejo y ya pasaba de todo. Es que... Pues eso es lo que hay. Darío, tienes el micrófono cerrado, no se te oye. Muchas gracias, Jesús María. Muchas gracias por hablar. Te paso con el micrófono, Luz. Bueno, a mí me está encantando el espacio porque estáis contando un montón de cosas al respecto de lo que fue, ¿no? La guerra de la independencia. Y yo, a ver, traigo algo aquí a la sala de lo que no se ha hablado, que está entre lo romántico y la realidad, que es la figura del bandolero. Y os explico, ¿vale? Bueno, aquí hubo una serie muy famosa en España, que era Curro Jiménez, ¿os acordáis? Que era ese bandolero que atacaba a los franceses y luego repartía lo que le quitaba a los franceses, ¿no? Entre los civiles. Pero ahora, si lo hablamos en el marco histórico, hay historiadores que están investigando este tema, ¿no? Y una de ellas, yo no sé si la conocéis, es una historiadora, y esto va por ti, Manuel, que es de Málaga, que se llama Marion Reder, que ha estado, pues eso, metiendo la nariz en archivos, en documentos oficiales y demás, y ella asegura que los bandoleros fueron el máximo exponente de la guerra de guerrillas, que era una forma de combate que el ejército francés pues no tenía previsto, ¿no? Y parece ser que incluso el propio Napoleón dijo que en parte su derrota fue por la aparición de esta especie de grupos insurgentes. ¿Qué me podéis hablar vosotros de la figura de los bandoleros? ¿Es un mito? ¿Es ficción? ¿Es realidad? Mm, por alusiones, si quieres empiezo yo. Sí, sí. Sí, mira, como es de Málaga, esta colega tuya, adelante. Mira que llevo aquí un año, pero, pero bueno, mira, sí, a ver, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que en el tema del bandolerismo se unió de todo, ¿no? Aquí había canallas de toda la vida, pero bueno, esta gente siempre viene muy bien, los canallas y los delincuentes, para estos efectos, para generar lo que es desconcierto y caos en retaguardia, siempre vienen a las mil maravillas. Efectivamente, las guerrillas, para mí no ganan la guerra, pero sí que son fundamentales a la hora de decantar las guerras de un lado o de otro, porque es que terminan cortando las líneas de avituallamiento, las líneas de refuerzo, terminan desesperando en muchas ocasiones a los franceses. Tú ponte que el ejército francés, tras la batalla de Vitoria, cuando ya se están retirando a Francia, cuando están llegando a Francia, los primeros franceses que llegan a Francia besan suelo francés, dando gracias de que se han ido, de que han conseguido salir de España, porque es que estos bandoleros ya no es que solo capturasen la línea de suministro francesa, atacasen a los oficiales que iban a los correos, perdón, a los oficiales que iban de aquí para allá. Es que si tenían que quemar las cosechas de un año, ¿vale? Porque que el pueblo no comiese, pero para que el ejército francés, a su paso, tampoco se alimentasen, los quemaban. Hicieron una labor de retaguardia formidable y también sembraron el miedo y el pánico, porque en muchas ocasiones la mayoría de tácticas brutales o de represiones brutales que aplican los franceses contra la población civil, la van a aplicar ellos dándole su misma medicina a los propios franceses, lo cual se ve muy bien
en los grabados que tiene Goya de la guerra de la guerra de independencia. Así es, así es. Así es lo que... Bueno, pues sobre esto, la verdad es que se ha hablado, efectivamente se ha hablado poco, pero bueno, se habla incluso de que un tal Jaime Alfonso el Barbudo, que este señor era de Murcia y era un bandolero, ¿no? Un guerrillero, no sé, me parece muy interesante. La realidad es que lo que se tuvo muy claro es que había que echar a los franceses, ¿no? Y que ahí pues se aglutinaron eh, civiles, también hubo militares, ¿no? Que estuvieron involucrados en esto, como bien sabéis, y en este caso, bueno, pues este tipo de guerrilleros, ¿no? En fin, a mí me ha parecido un espacio súper interesante. Darío, no he podido coger el COAT porque tenemos problemas técnicos, como siempre, de manera que no puedo ver si hay Bueno, yo alguien que voy a quiere empezar a dar intervenir, te lo micrófono. tengo que dejar a ti. Bueno, primero vamos a dar la palabra a Manuel. ¿Quiere comentar algo? Sí, una última cosa, que es que date cuenta que a veces lo obviamos, pero España es el segundo país más montañoso después de Suiza, de toda Europa. En una geografía como esta, tener personas así, tener partidas de gente que puede ser que no esté profesionalizada en el ejercicio de las armas, ¿no? Pero disponer de un contingente de retaguardia o de operaciones de comando como las que se viven, como las que podemos percibir hoy día en cualquier operación profesional, era formidable, porque tú date cuenta, Sierra Morena estaba plagada de bandoleros, la serranía de Ronda, las Béticas, la cordillera, la catalana, que date cuenta que la periferia la ayudan a limpiar ellos. Lo que es la periferia peninsular, que España siempre está Sí, conformada geográficamente como un doble castillo, como unas cordilleras costeras que bordean y un relieve interior que sigue siendo pronunciado. Es como una doble muralla geográfica que se nos presenta. Ellos ayudan, vamos, y tienen una tarea formidable alrededor de toda la periferia. sí, así es. Apasionante nuestra historia, apasionante. Bueno, veo, Darío, que ha pedido la mano José Luis. Y el hijo de alguien que no consigo El leer hijo el nombre secreto. entero. Así que vamos a ir dando el hijo secreto. Pues nada, bienvenidos a los dos. Pepe es amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Adelante. Saludos, magnífico el espacio. Estoy encantado de oíros. Y yo solo quería Muchas haceros gracias. un par de preguntas sobre las cargas en el cuartel de Monteleón, que me precisarais. Y yo no recuerdo si son 3 o son 4. La sorpresa de cómo resisten y no se dejan batir y se tiran allí horas mientras los vecinos desde los balcones les tiran de todo. Y luego en la carga de los mamelucos, que estaban acostumbrados a que cuando entraban los franceses en alguna ciudad se rendían ante la potencia del ejército más poderoso de aquel momento, excepto en España, que es la primera vez en la que se encuentran no con resistencia, los madrileños estaban deseando la carga. Hay un libro de Arturo Pérez Reverte que es maravilloso porque es una especie de retransmisión en directo de un reportero de guerra que lo está viendo en el momento, porque todo lo que ocurrió allí está documentado. Conocemos hasta los nombres de las personas que murieron, dónde, su oficio, etcétera. Y en la carga de los mamelucos, me parece, corregirme si es cierto, esto es una tropa que trae Napoleón de Egipto, muere el general o el jefe de los mamelucos en aquella carga, que era un personaje famosísimo y que causaba auténtico pánico. Gracias. Pues yo lo desconozco, ¿verdad? Y nos has pillado. A mí me han pillado. Y si se me oye, una cosa que tratamos en Sí, el vídeo, se llamaba Mustafa y había participado incluso en la batalla de Austerlitz, creo que era. Y sí, efectivamente se le da aquí muerte. vaya. Sentimos por Mustafa. Bueno, no lo sentimos tanto, pero bueno. La verdad es que lo desconocía. Sí, Pero sí es pero date cierto. cuenta, Todos los date meses. cuenta, yo creo que se romantiza también todo un poco, claro, como Sí, todo. Ya demasiada valentía de aquellos madrileños, ¿no? De enfrentarse. Pero al final es lo que hemos comentado anteriormente, que una carga de caballería, y sobre todo aquella caballería, contra una población civil,
mal armada, que no estaba acostumbrada a resistir el envite de los jinetes. Demasiado hicieron los madrileños, pero aquello disolvía hasta el más pintado. Sí, no, pero ahí están los muertos. Muertos, Sí. Algo ocurrió, no sabemos la entidad exacta, porque efectivamente pues toda la historia está muy romantizada, pero ellos mismos se verían desbordados, seguro, se verían desbordados Pero, los propios mamelucos. Permitidme una observación. Seguro que, vamos, desbordados y se los cargan a todos. Pero los madrileños se cargan al general, nada menos. Es decir, aquella gente se defendió y se batió el cobre en buena lid y con un par de pelotas a pie frente a una carga de caballería, de tíos armados en fin, que no es un chiste. A mí me parece una proeza heroica y magnífica. Sí, totalmente. Magnífico. Lo que pasa es que lo que queremos decir, Manuel y yo, es que todas estas historias están romantizadas, bueno, exageradas, digamos, en el momento. Bueno, siempre ha pasado por el tamiz, ¿no? Del nacionalismo del siglo XIX y creo que nos ha podido llegar. Es un poco exagerado, quizás. Pero sí que hay un libro que es Muertos y Heridos del 2 de mayo de 1808 de Juan Pérez de Guzmán, que está sacado de los registros y de descripciones y tal, y de los hospitales, que dice todos los heridos y muertos. O sea, eso es así y es real. Ese es muy buen libro. Y luego el episodio nacional que escribe Galdós acerca de los de mayo es extraordinario, porque aunque Galdós es muy posterior a toda esta época, hay que tener en cuenta que, bueno, Galdós tampoco tenía carrera como tal, pero era un tío muy avispado que tuvo la suerte de vivir en aquel siglo XIX tan turbulento y para mí tan rico como fue el siglo XIX español, que muchas veces está muy denostado, pero da para grandísimos personajes, para grandísimos actos heroicos, da para muchísimos episodios que por desgracia se desconocen o no se les da tanta importancia. Tenemos, gracias a Dios, una historia tan rica que parece que la más reciente tiene que pasar desapercibida. Galdós se entrevista de primera mano con gente que si no bien ellos, que ya eran ancianos, muy ancianos, con hijos de personas que vivieron estos acontecimientos de primera mano. Y Galdós lo refleja muy bien. Si me permitís, hablando de libros del 2 de mayo, tengo yo una joyita de un paisano mío, que fue alcalde de Astorga, que además hizo una recreación de los sitios de Astorga, se llama Arsenio García Fuentes, que se llama 2 de mayo de 1808, El grito de una nación. Este libro es una verdadera maravilla. Es la parte seria, porque es un historiador, de lo que sería el libro de Arturo Pérez Reverte, que es otra verdadera maravilla, pero hay que tener cuidado que las novelas no son historia, y este sí. Lo dicho, el 2 de mayo de 1808, El grito de una nación. Y si queréis saber de la guerra de España, la maldita guerra de España de Ronald Fraser, que tendréis que ir a buscar en las bibliotecas, porque este ya no se vende, y es una erudición absoluta, está todo, es una barbaridad. Y creo que sería bueno que la gente, el libro de Arsenio García Fuentes, que lo busquen, que es una verdadera maravilla. O sea, de verdad, es increíble. Pues tenemos otra persona que ha pedido el micrófono, sino que quiere hablar. Pues, buenas noches. Buenas noches. Sí, perdón, pero también tengo problemas de sonido y me estaba costando entrar. Hay cuando se me iba perdiendo el hilo escuchando a ustedes. Me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado de que parece ser que se estaba fraguando algo, y es una teoría también que comparto, que hay como ese movimiento subterráneo, ¿vale? Porque el felón, podía ser todo lo malo, malvado, o todo lo, digamos, todo lo negativo que queramos, pero lo de tonto no tenía un pelo, ¿vale? No pudiera ser que el 2 de mayo fuera eso, ¿no? Que hubiera sido demasiado, o sea que demasiado pronto, demasiado temprano, teniendo en cuenta que coincide que el ejército, ahora me acuerdo, el que está en Dinamarca, como el que nos quitan y lo mandan al norte, el ejército del Marqués de la Romana. El del Marqués de la Romana, bueno, por fechas está, si no está ya allí, está de camino. No, se quedó, ahora no, estaba allí, ¿no? Estaba allí. Estaba allí, ¿no? De hecho, el Marqués de la Romana es el
el jefe de Luis de Sosa, del de aquí de León, o sea, que está por la zona de Astorga y tal, luego en la guerra. No, a ver, Arturo Pérez Reverte tiene un maravilloso libro explicando cómo se escaparon 7.000 soldados de los 8.000 en Dinamarca. Se escaparon después de que... En junio, además, ¿eh? O sea, fue... Entonces, lo que tú dices sí es que se adelantaron, teniendo en cuenta que el 20 de abril algo pasó en Madrid y teniendo en cuenta que la gente estaba bastante enfadada, yo creo que no es que se te adelantaran o no, es que yo creo que hay cosas que no se pueden parar. Es que fue inadecuado estratégicamente, si estamos en un tablero de Wargame, pues es una cagada importante, sí. Pero bueno, es lo que pasó. Hombre, teniendo en cuenta que Napoleón ya sabía lo que pasaba en un combate urbano, recordemos que la había tenido con los prusianos en la doble de la de Austria, ¿verdad? Ahora van a salir los nombres alemanes estos raros. Yo no veo a los franceses muy por la labor de... Que es cierto, ¿no? Que, por ejemplo, Napoleón había reprimido durante la Revolución. Recordemos que ahí fue donde se estrena, reprimiendo una insurrección en París. Pero yo no veo a los franceses muy por la labor de un combate callejero, porque sinceramente, una carga de caballería sí, es tremenda, pero una carga de caballería por un camino adoquinado, los caballos calzados con herradura, pues no es algo que me gustaría probar, la verdad. Siendo jinete, ¿eh? No las tendría mucho conmigo. Ten en cuenta que no se lo esperaban. De hecho, Murat, hay una cosa que no he contado de León. La proclamación de Fernando VII se publica en la Gaceta de Madrid un 2 de mayo de 1808. Y Murat lo ve y quema todos los ejemplares. O sea, no se lo esperaban. Esto fue... No lo querían. ¿Qué van a querer? Y Murat lo que pasa es que es un bestia. Entonces, bueno, claro, se metieron en el fregado. Es que no. El estallido, que si el 20 de abril pasó algo, ¿por qué fue la gente a la plaza? Algo hay. Pero es verdad que estratégicamente, militarmente, no es el mejor momento para levantarte cuando tienes 8.000 soldados de élite en Dinamarca, que los dejas vendidos. Claro. Militarmente hablando no tiene ningún sentido. Ahora, políticamente hablando, bueno, recordemos que tenemos una larga tradición que viene ya desde el motín de Esquilache. O sea, que digamos que lo que es los movimientos políticos normalmente no siguen la corriente de los movimientos militares. En el motín de Esquilache salieron 30.000 personas a la calle, ¿eh? No, porque te estoy diciendo y era 40 años. Pero eso digo, que nuestra tradición de levantarse y de liar la parda viene de lejos. No, sí, pero que ahí llevas tú tu parte de razón en el sentido de que, claro, sí, muchos de los implicados en todas estas cosas estaban ya metidos en el ajo en el motín de Aranjuez, ¿no? Eran partidarios de Fernando VII, es decir, llevas razón que no siempre la política no siempre casa con el raciocinio militar, pero, sí que es cierto que es que lo que hemos dicho antes, a ver, ¿dónde narices se forman esas juntas provinciales y esas juntas locales tan rápidamente desbancando lo que había, desbancando los poderes establecidos? Y llegando a matar a uno, ¿eh? Exactamente. Por resistirse, ¿eh? Y más o menos te das cuenta que muchos estaban cortados por el mismo patrón. Sí, bueno. Los liberales. Sí. Son los mismos que luego hacen la Constitución de 1812, ¿eh? Sí, sí. Son los de la Corte de Cádiz, vamos. Es que son los jefes de las juntas supremas, que le llaman ellos, de cada sitio, o provinciales, son los que van a las Cortes. O sea, bueno, pues en un inicio no te creas que había tantos liberales, en un inicio estaban sobre todo absolutistas, pero bueno, que cazaban con esos liberales, no había problemas con esos liberales. Ahí la desbancada llega sobre todo a raíz de que el ejército español empieza a perder batalla y el Consejo de Regencia va cayendo luego en desprestigio. Pero leñe, son gente que está cortada más o menos por un mismo patrón, que, bueno, esos liberales se echan luego en brazos de esta gente porque ven que los afrancesados realmente no van por otros derroteros, sí traen principios de la Ilustración, etcétera, pero van por otros derroteros. Pero es que son unas configuraciones políticas que se levantan casi simultáneamente en muy poco tiempo. Y una cosa no se organiza de la noche a la mañana. Hablas de las derrotas. Voy a añadir una cosa antes con los guerrilleros, porque hemos hablado de bandoleros, pero había guerrilleros que eran militares, ¿eh? El empecinado
que salió en el anterior programa, que fue el que sacó a los comuneros otra vez de la historia, el empecinado que de Valladolid estuvo en la batalla de Medina y Río Seco, en el Puente del Cabezón, y el Puente del Cabezón ganó España, ganaron los españoles, por cierto. Pero las derrotas fueron tan gordas que estimó que tenía que ponerse a hacer guerrilla. Y era militar, ¿eh? Él con sus amigos y la familia empiezan a moverse y sabéis que tenía una partida de 6.000 personas en 1811. Entonces, había circunstancias. Para añadir a lo de los bandoleros. Y te quería preguntar una cosa, Manuel. A ver si... yo creo que la decisión de los mandos españoles de no salir era más bien, estratégicamente hablando, de decir, es que si salimos y nos enfrentamos a los franceses, montamos la guerra nosotros. Se montó una guerra del copón. ¿Tú qué crees? ¿Que es buena, mala, medio pensionista? A ver, pasionalmente no es buena. Pero a ver, Pasionalmente porque, claro, pero racionalmente lo que he comentado antes, sí, era lo lógico. Vamos a ver, ¿cómo se va a levantar la guarnición de Madrid en pleno centro, estando rodeada Madrid de franceses? Y van a ser aniquilados. Pero ya no solamente eso, sino que eso te da indicios de conatos de rebelión por todo el país, estando los franceses en las principales localizaciones del país, interesante, y al final que no tienes, vamos a ver, los franceses lo hubiesen tenido como pan comido, ¿no? Ejecuto a los mandos, me los quito de en medio, o los encarcelo y someto a vigilancia a los soldados españoles, ¿no? Y ahí paz y después gloria. Se hubiese todo acabado mucho antes. Pero yo creo que ahí, dentro de los mandos, hubo cierta cabeza y luego dio la posibilidad a organizarse para una resistencia más efectiva. Que por cierto, ahora que me he acordado de una cosa que ha dicho antes Darío, decimos que Napoleón es el causante de la ruina de España. Vale, pero yo digo un refrán que dicen mis abuelos mucho. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Cuando los ingleses vienen aquí a España, aquí los ingleses dejan ya el terreno preparado para que esto sea una ruina, porque cuando pasan por Madrid, por ejemplo, los ingleses, hay reales fábricas e industrias importantes que vuelan por los aires diciendo que no lo hacen en contra de España, sino por si los franceses volviesen a ocupar estas ciudades. Y claro, lo que estaban haciendo era abonar el terreno para que no hubiese competencia en las colonias, para eliminar la poca industria que quedase de España, pasarla ya por rastrillo. Nos hicieron polvo los ingleses. Polvo. Los ingleses nos hicieron polvo. Yo recomiendo mucho ir a una excursión a Ciudad Rodrigo. A Ciudad Rodrigo y a la ciudad portuguesa de Almeida. En Ciudad Rodrigo, aparte de que es una ciudad amurallada muy bonita y que hubo dos sitios terribles, hay en la frontera está el Real Fuerte de la Concepción, que es un fuerte estrellado, precioso, que está reventado, volado. Y enfrente está la ciudad portuguesa de Almeida, que también está con una muralla en estrella. Está intacta. ¿Quién voló el Fuerte de la Concepción? Los ingleses. No lo utilizaron para defenderse, ¿no? Utilizaron los fuertes portugueses. Y los ingleses nos hicieron polvo, nos destruyeron. Y el problema que tuvo España fue que la guerra se hizo a sangre y fuego, y yo creo que fueron más los ingleses los que, a conciencia, como bien dice Manuel, fueron a eliminar, a quitar del tablero político al segundo o tercer jugador. Bueno, segundo yo diría, ¿no? Entonces, sí, y así poderse quedar con todo lo demás. Y luego ya empiezas a financiar cuando ya no tiene, o sea, cuando España ha perdido la armada, que no la con Trafalgar no se pierde América, ¿eh? Se pierde por la guerra de independencia, que te deja sin dinero, te deja 10 años o 6 o 7 o 8 años sin dinero para mantener los buques, los navíos, y los navíos sin mantener 8 años se pudren y se van al fondo. Así, totalmente. Entonces, te quedas sin flota y adiós. Así es, y las reales manufacturas que teníamos nosotros, que aunque fuesen del periodo absolutista, señores, eran manufacturas tremendas, que es que la gente no tiene más que irse a la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla,
para que vea la envergadura de una real manufactura, que eso eran fábricas de la leche. De hecho, nosotros decimos que nos perdimos la revolución industrial. Igual es que nos destrozaron todo lo que teníamos para hacer la revolución industrial. Si no hubiera habido esta guerra, igual no íbamos tan detrás de Inglaterra, ¿eh? Ojito, es que aquí se destruyó mucha industria. Que fueron 6 años de una salvajada, de arruinar el país. Es la guerra civil, porque es una guerra civil a fin de cuentas, pero es el conflicto o la guerra civil que mayor daño causó en España hasta la llegada de la guerra del 36. Sí, que es otra que también hace bastante daño, la carlista. Bueno, también, pero bueno, me refiero a la de 1936, Bueno, yo digo la del 34, de 1834, la carlista. Sí, la del 36 también es... Pero es que queda España devastada, porque esa España que se pone luego, nos ponemos luego a reconstruir, o se pone nuestros antepasados a reconstruir, tras la salida de los franceses, es una España que está arrasada. Bueno, pero en 40 años ya empezábamos a poner ferrocarriles, ¿eh? Sí, eso sí. Ojito, pero... que es que, a ver, 40 años, ahora que yo ya tengo una edad, que ya tengo yo mis 50 y tantos, no es tanto tiempo. O sea, además tenemos la creencia de que España fue un desastre y se hundió y tal. Bueno, pues sí, la verdad que perder las colonias, las provincias de ultramar, perder América es un golpe tremendo. Pero pasas de ser la segunda potencia, o la tercera potencia, la segunda yo diría, pasas a ser el 7º país de Europa, ¿eh? Tampoco hay tanta diferencia. Lo que pasa es que, claro, pasar de ser el segundo, el de que aquí yo mando, a soy un pobre triste que me pasan por encima 6 o 7, pues jode bastante. Pero los españoles sí se curraron el recuperar el país, ¿eh? Totalmente. Recomiendo leer España con honra de Daniel Aquillué. Lo recomiendo, ¿eh? Pero Jesús, cambia también, y eso ya da para otro episodio. Pero es que cambia. El problema de perder América es que España con América tenía un mercado seguro, tenía un avituallamiento de ciertas materias primas seguras en caso de no poder adquirirlas en países cercanos de Europa, etcétera. Y el gran trauma de la pérdida de América, el gran trauma de que yo creo que eso se tenía que haber producido. Yo soy de los que piensa que si no antes o después se tenía que haber producido, porque América ya iba muy por delante nuestra, no sé si de la misma manera, pero el gran trauma es que cambia todos los esquemas de la hacienda pública, los esquemas de la economía española para lo que estaba La política entera cambia, el todo. Objetivo cambia. Hay que volver con poco dinero, o sea, estabas acostumbrado a una cosa, tienes otra. Tú imagínate que ahora perdieras el 30% de los impuestos. ¿Cuántos años le costaría a la hacienda pública y al Estado volver a colocarse más o menos en la posición en la que estamos? Ahí está la guerra civil del 36 del siglo XX. ¿Qué es lo que hace? Desguaza todo. Y tardas 20 años en volverte a poner a la altura. Y es verdad, ese es el problema. América, la pérdida de la política, de la visión, de la forma de hacer las cosas, y encima con el país que tienes central absolutamente destrozado. Pero aún así, en unos 50 años, con una guerra carlista de por medio, la España de 1860 es una España muy tocha, ¿eh? Sí, la verdad que es una España que tiene todavía bastante que decir. Lo que pasa es que es una gran conmoción que le va a costar todavía superar. Bueno, la guerra de independencia empieza en el 2 de mayo, le echamos muchos cojones y le echamos cojones a meternos con... ¿Os imagináis ahora mismo que hay una bronca, no sé, en Cartagena y que le declaramos la guerra a Estados Unidos por rota?